Con su permiso, presidente, honorable asamblea, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de las atribuciones previstas por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos a la Ley de Salud para el Estado de Sonora para la implementación de la telemedicina al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25 establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. En el mismo sentido, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud afirma que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Por nuestra parte, la protección de la salud es un derecho humano consagrado en nuestra Carta Magna, específicamente en el artículo 4, párrafo 4. Sin embargo, estos 2 últimos años y derivado de la pandemia del COVID-19, hemos visto lo endeble que puede ser nuestro sistema de salud. Por ende, es necesario recordar que a finales de marzo del 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19, por lo que en México el Consejo de Salubridad General reconoció asimismo la gravedad de la pandemia y estableció la suspensión de actividades no esenciales. Dicha pandemia sacudió económicamente a todos los mexicanos por sus implicaciones directas e indirectas y sus afectaciones en nuestra economía. Debemos además de señalar que quienes se vieron más afectados fueron los grupos vulnerables y marginados de nuestra sociedad, ya que fueron quienes más carecieron de acceso a los servicios de salud. A nivel nacional, según el Coneval, se señala que entre 2018 y 2020 se observó un aumento de la población con carencia por acceso a los servicios básicos de salud, al pasar del 16.2% al 28.2%. lo cual representó un aumento de 20.1 a 35.7 millones de personas nomás en el periodo mencionado. Lo anterior significa que en 2 años hubo un aumento de 15.6 millones de personas que reportaron no estar afiliadas, inscritas o tener derecho a recibir servicios de salud en una institución pública o bien en una institución privada. En plena pandemia, quienes tuvieron menos acceso a los servicios de salud fue la población de menos ingresos. Ahora bien, por otro lado, como resultado de la contingencia sanitaria, se vino a cobrar relevancia la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación para brindar servicios de atención médica. Ello representa que el uso de la telemedicina haya adquirido gran popularidad en diversas regiones del mundo. Fue necesario modificar la manera en la cual se brindaba la atención médica, ya que, como por todos es sabido, es el contacto físico la forma más fácil de propagar dicho virus que paralizó por mucho tiempo a nuestro planeta. Por tal motivo, con el fin de reducir la exposición del personal que brinda la atención médica, así como el cuidado de los pacientes, se tuvo que hacer mano de los servicios de la telemedicina. La telemedicina es definida por la Organización Mundial de Salud como, cito, la prestación de servicios de salud en los que la distancia es un factor determinante por parte de profesionales sanitarios a través de la utilización de tecnologías de la información y la comunicación, también conocidas como TICs, para el intercambio de información válida, para el diagnóstico, el tratamiento, la prevención de enfermedades, la investigación y la evaluación para la formación continuada de profesionales sanitarios, todo ello con el objetivo final de mejorar la salud de la población y de las comunidades. Fin de la cita. Cabe señalar que la telemedicina se considera una de las mayores innovaciones en la prestación de servicios de salud, y no solo por la utilización de las herramientas tecnológicas, sino también por el impacto que tiene de manera social y cultural, ya que con su utilización se beneficia directamente a los grupos más vulnerables, favoreciendo su acceso a los servicios de salud, pero también mejorando la prestación de los mismos y ayudando a eficientar la organización al interior de los prestadores de dichos servicios. Al implementar la telemedicina es necesario el uso de tecnologías de información y de comunicación, lo que acorta las distancias, independientemente de la ubicación geográfica entre quienes ofrecen el servicio y los pacientes que reciben la atención. Es decir, su utilización disminuye las barreras geográficas que pudiesen existir debido a la distancia del tiempo, incluyendo además barreras culturales y sociales que pueden existir en nuestra sociedad. Debemos de reconocer que en nuestro país la utilización de la telemedicina aún se encuentra en etapa inicial y se ha potencializado a raíz de la pandemia que tanto nos ha afectado. Sin embargo, derivado de los avances tecnológicos, es cada vez más común que se vayan a utilizar este tipo de herramientas, prevalezca o no la emergencia sanitaria que hoy nos aqueja. Por tal motivo es importante que se capacite constantemente el personal de salud que vaya a brindar dicho servicio.
A nadie nos debe de quedar la menor duda que la utilización de la telemedicina puede brindar acceso mucho más fácil, rápido y seguro, sobre todo en zonas de difícil acceso, lo que ayudará a brindar una mayor cobertura y calidad médica para la población en general. Con este servicio, además, se proporcionará apoyo en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento en la atención de pacientes, así como facilidades de educación a los profesionales de la salud y a la comunidad en general, por lo que su aplicación será de gran ayuda para brindar mayor cobertura en las zonas más marginadas de nuestra entidad. Cabe señalar que actualmente la prestación de los servicios de telemedicina han sido utilizadas derivado de la imposibilidad de interacción entre persona, paciente y doctor, sobre todo de la siguiente manera: para examinar a pacientes que tal vez pudieran tener síntomas del COVID y remitirlos según corresponda, para brindar atención de urgencia de bajo riesgo para enfermedades distintas del COVID, identificar a aquellas personas que tal vez necesiten una consulta o evaluación médica adicional y remitirla según corresponda, para acceder a proveedores de atención primaria y especialistas, incluso de salud mental y conductual, para afecciones crónicas y manejo de los medicamentos, para brindar orientación y apoyo a los pacientes para el manejo de afecciones crónicas, incluido el control de peso, y para asesoría nutricional, para participar en fisioterapia, terapia ocupacional y otras modalidades como un enfoque híbrido a la atención en persona para lograr una salud óptima, para monitorear los signos clínicos de ciertas afecciones crónicas, por ejemplo, presión arterial, glucosa en sangre u otras evaluaciones a distancia, para participar en el manejo de casos de pacientes que tengan dificultades para acceder a la atención, por ejemplo, los que residen en entornos rurales, adultos mayores o personas con movilidad limitada. También para realizar el seguimiento de los pacientes después de cualquier hospitalización, así como para brindar servicios de planificación y asesoría avanzados de la atención a pacientes y cuidadores a fin de documentar preferencias en casos de que ocurra un evento o una crisis médica potencialmente mortales, para proveer atención urgente, no urgente, a residentes de establecimientos de cuidados a largo plazo y para proveer educación y capacitación al personal de atención médica a través de interconsultas, ya sea para hospitalización o tratamiento ambulatorio, entre colegas profesionales que no estén disponibles a nivel local, en especial en zonas rurales. Asimismo, se han establecido, entre otros, los siguientes beneficios de la telemedicina: evita desplazamientos innecesarios y el colapso de los centros hospitalarios, proporcionando comodidad para el paciente y ahorro para el sistema de salud. Ofrece disponibilidad de especialistas en áreas rurales, servicios de urgencia y turnos de guardia. El paciente prioriza cada vez más la calidad de su diagnóstico y el tiempo de respuesta. Ofrece optimización asistencial, mejores tiempos de respuesta, reducción de listas de espera y mejor asistencia al paciente. Optimiza y reduce costos, así como mejora la productividad en el uso de los recursos. Sigue existiendo una consulta con el médico presencial, no obstante, se ofrece una variedad de especialistas temporales o espaciales que se pueden consultar mediante Internet y además ofrece una posible solución a varios de los principales retos que actualmente enfrenta la salud: envejecimiento, enfermedades crónicas, demanda creciente de usuarios de corresponsabilidad y déficit de especialistas en determinadas áreas geográficas. Con la utilización de este método tecnológico, los mecanismos tradicionales utilizados para agendar citas con el médico, recibir consultas, asegurar tratamientos o seguimientos del estado de salud se pueden volver mucho más eficientes y permiten ahorrar recursos debido a la despresurización que se dará con los mismos. La utilización de las herramientas tecnológicas es un método que llegó para quedarse, dado los constantes avances de la tecnología, por lo que las visitas al médico cada vez serán más reemplazadas por consultas a distancia mediante la conexión a Internet. Según un informe recabado por Jorge Fuentes Vega, especialista en marketing, el 18% de los cibernautas a la fecha ha realizado por lo menos una consulta en línea. De esta manera se propone reformar la Ley de Salud para el Estado de Sonora y establecer la utilización de la telemedicina, definiendo la misma como la prestación de servicios de salud a distancia, utilizando tecnologías de la información y de la comunicación para la prevención, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y lesiones, la investigación, la capacitación y gestión de salud. Con dicha reforma proponemos que las personas puedan recibir atención médica por medio de mensajes de texto o videollamadas, ya que los dispositivos móviles permiten una conexión inmediata y evitan traslados inoportunos o innecesarios. Debo de señalar que con el uso de la telemedicina no se reemplazará la medicina ni los servicios de salud tradicionales en los que el contacto con el paciente sea esencial. Sin embargo, en el contexto actual de la pandemia y los constantes avances tecnológicos de los que somos testigos, se considera necesario replantear la atención en salud utilizando estas herramientas tecnológicas como una herramienta complementaria en la prestación de los servicios de salud.
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona diversos artículos a la Ley de Salud para el Estado de Sonora. Único, se adiciona los artículos 29 bis al 29 bis cuarto a la Ley de Salud para el Estado de Sonora para quedar como sigue. Artículo 29 bis. Para la prestación de los servicios de atención médica se propiciará el uso de la telemedicina, sobre todo y de manera preferente en aquellos casos donde la distancia sea un factor determinante o en donde grupos vulnerables se les dificulte atenderse continuamente. Se debe entender como telemedicina la prestación de servicios de salud a distancia, utilizando tecnologías de la información y de la comunicación para la prevención, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y lesiones, la investigación, la capacitación y gestión de la salud. Artículo 29 bis 1. De manera enunciativa, más no limitativa, se podrán utilizar las siguientes modalidades de telemedicina para permitir al personal de atención médica y a los pacientes conectarse por medio de la tecnología para brindar y recibir atención médica. Modalidad sincrónica consiste en la interacción en tiempo real por teléfono, audio o video o en vivo a través de un teléfono inteligente, una tableta o una computadora. Modalidad asincrónica consiste en la utilización de la tecnología para almacenar y retransmitir en lo que se recogen mensajes, imágenes o datos en un momento específico y luego se interpretan o se responden más adelante. Monitoreo a distancia del paciente permite la transmisión directa de las mediciones clínicas de un paciente desde un lugar distante, en tiempo real o no, al proveedor de la atención médica. Artículo 29 bis 2. Para efectos de poder ejercer la telemedicina se deberá de capacitar al personal médico de salud en el uso constante de las tecnologías para la aplicación de los servicios de atención médica a distancia. Artículo 29 bis 3. Con la finalidad de seguir los procedimientos, así como las características mínimas de infraestructura y equipamiento que deban observar los establecimientos que presten servicios de salud a distancia, se deberá de atender en todo momento lo que establecen las normas oficiales mexicanas al respecto. Y artículo 29 bis 4. Durante el proceso de la atención médica a distancia, se deberá garantizar la confidencialidad de la identidad de los pacientes, así como la integridad y disponibilidad de la información clínica y establecer las medidas pertinentes de seguridad a fin de evitar el uso ilícito o ilegítimo de la información. Artículo transitorio, artículo único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. Atentamente, Hermosillo, Sonora, diputada Elia Sayar Hernández, diputada Karina Teresita Zárate Félix, diputada Natalia Rivera Grijalva y diputado Ernesto de Lucas Hopkins. Es cuanto, presidente.